Comenzamos. El Banco Mundial anunció una ligera desaceleración para este año en la economía de Latinoamérica y el Caribe. La entidad argumentó que esta es una respuesta a la incertidumbre sobre la crisis económica en el resto del mundo, especialmente en Europa. NTN24 debate la noticia desde Miami, la Florida, con Santiago Maggi. Él es economista, director de Landmark Asset Management y autor además del libro Estrategia de Inversión y Mercados Inciertos. Señor Maggi, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acompañándonos aquí en NTN24. Y bueno, escuchábamos en el reporte que nos enviaba nuestra corresponsal desde Washington, afecta a los países en desarrollo, pero también el Banco Mundial ha hecho una advertencia a los bancos en vías de desarrollo y ha dicho que pueden sufrir una crisis peor a la que se vivió en el año 2008 y que hay que tomar medidas. ¿Cuáles serían los países de Latinoamérica concretamente que estarían más afectados? Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Definitivamente en este desacelere económico a nivel global, yo creo que no hay un país o un grupo de países nada más que se vean afectados, sino aquí estamos, como dice el dicho, estamos todos en el mismo bote. O sea que, digamos, de ver un desacelere en la economía mundial, que muy probable la vamos a ver en el 2012, termina afectando a todos los países en Latinoamérica, básicamente, ¿no? Hablemos ahora de las medidas que deben poner en marcha las economías latinoamericanas para evitar la desaceleración, al menos buscar efectos fuertes negativos. ¿Qué deben hacer? La verdad que Latinoamérica, la realidad es que está tiene una alianza muy estrecha directamente con China, o sea que en realidad depende mucho de la parte de China. El problema que vemos en China, una de las buenas noticias es, digamos, que últimamente estamos viendo que en cierta manera el gobierno está logrando hacer lo que llama un soft landing, o sea, de que está logrando contener la alta inflación que tiene. Pero tiene varios factores importantes, ¿no? O sea, uno combatiendo la inflación, que está habiendo señales que lo está logrando, y también por otro lado está peleando o desafiando, digamos, el controlar una burbuja en bienes raíces, en el mercado inmobiliario, y eso es un factor bien importante. Entonces, el desafío de China en realidad es lograr revertir un poco su política monetaria, no su política monetaria, sino su política de comercio en general, donde es que que haya un consumo interno y no sea su economía tan basada en exportaciones. Eso es un proceso difícil y no es algo que se va a lograr de un día para el otro. Señor Santiago, le saluda Diana Castañeda desde la ciudad de Washington. Quisiera preguntar qué deben hacer los gobiernos locales en América Latina, los bancos centrales, para tratar de controlar posibles brotes más aún de inflación durante este año. Lo que pasa es, digamos, que la parte de inflación vemos claramente es una cuchilla de doble filo, lamentablemente. En la parte, digamos, de inflación de los commodities vemos un desacelere directamente en el 2011 que fue relacionado directamente con la parte de China. Latinoamérica yo creo que está en una situación bastante privilegiada para pasar esta tormenta, digamos, que todavía no es una tormenta, puede ser simplemente un desacelere. Si es nada más que un desacelere, Latinoamérica lo va a poder pasar sin ningún problema, tiene los balances correctos y demás. O sea que si es algo que va a persistir nada más que un año y es de un desacelere económico leve en el 2012, Latinoamérica obviamente lo va a sentir, pero no va a ser un sufrimiento importante. Entonces, es más que nada, digamos, tratar de buscar un equilibrio entre inflación y no restringir el consumo doméstico, pero no hay mucho tampoco que pueda hacer Latinoamérica y están bien posicionados para pasar este desacelere, siempre y cuando sea un desacelere suave que veamos en el 2012. Escuchábamos al primer ministro británico, David Cameron, decir, o por lo menos pedirle al Fondo Monetario Internacional, prestar dinero a países en crisis. ¿De qué manera podría paliar esto, esa llegada de esa posible recesión que ya muchos analistas dicen y lo dan ya como un hecho? Correcto. El problema es, digamos, que lo que está haciendo el Fondo Monetario Internacional es una acción muy loable, está muy bien lo que está haciendo, pero levantar 500.000 millones de dólares no es tan simple y lo tiene que hacer. El objetivo de ella es tenerlo lista para el 25 al 26 de febrero en la reunión en México de los ministros de Economía. No es tan fácil salir a buscar 500.000 millones de dólares y cada país que vaya a poner dinero va a querer cosas a cambio. Entonces,
El secreto además acá en todo esto, el problema que hay de deuda a nivel internacional, no solamente en Europa, el secreto, el ingrediente clave es crecimiento. Y todos los que quieren ver es, inclusive yo, digamos, está muy bien solucionar el tema y hoy necesitamos el tema del respaldo, digamos, de liquidez, pero sí es muy importante encontrar un punto de equilibrio donde haya crecimiento y ahí donde creo que puede ser el ingrediente clave que hay que ver si lo logran encontrar. Entonces, no creo que sea una tarea tan fácil de Fondo Monetario levantar 500 mil millones de dólares de acá al 25 de febrero. ¿Cuál es la salida más rápida para los gobiernos que están en crisis? El Estado de España, Francia ha anunciado una inversión millonaria para enfrentar, por ejemplo, el desempleo. ¿Cuál debe ser el paso primero que deben hacer estas personas, estos gobiernos, para enfrentar esta crisis económica? Es que lamentablemente no es que yo sea pesimista, lo que pasa es que no hay una solución mágica. Esto lo que estamos viviendo es todavía rezagos y secuelas de la crisis del 2008-2009. Estas son consecuencias de eso y esa es una crisis que se fue generando por más de 25 años. Entonces, no hay una solución mágica, no hay una solución única, es una combinación y lamentablemente el nivel de endeudamiento de los países en general es sumamente alto. Entonces, no hay una solución, es buscar, yo creo que están haciendo en cierta manera a lo correcto en el caso de España, Italia, es buscar una combinación de austeridad, pero principalmente hoy en día buscar una forma de crecimiento. Y buscar ese equilibrio es sumamente difícil, lamentablemente. Y precisamente sobre ese panorama nada alentador, decía usted que no quería ser pesimista, pero que no hay ninguna solución mágica. Yo quería preguntarle si hay alguna solución rápida. Se ha hablado muchas veces en Europa, se hablaba de, bueno, cuando empezaba la crisis, el año 2010, el año 2011 será el año en el que salimos. Vemos que el año 2012 finalmente tampoco va a ser. ¿Cómo encarar o cuánto tiempo más va a durar esta crisis? Y le vuelvo a repetir porque creo que es muy importante. Cuando ya los analistas además dicen que el 2012 quizás sea el peor año de toda esta crisis económica porque puede volver a llegar la recesión. ¿Cuándo se va a ver la luz al final del túnel? Lamentablemente, digamos, hoy, bajo todos nuestros análisis, incluido el nuestro, yo no veo dónde podemos sacar un nivel de crecimiento importante a nivel global. O sea, analizamos China. China, el punto crítico hoy en día de China es lograr que su economía se vuelva una economía de consumo interno y deje de ser una economía de exportación. Ahora, eso tiene también sus consecuencias, sus riesgos, y por más que lo logren hacer bien, que están en buen camino, toma tiempo. El problema es si va a llegar a tiempo antes de que tengamos una recesión global. De ahí vemos Europa, obviamente sabemos perfectamente la situación. Estados Unidos, un año electoral, donde el crecimiento económico en Estados Unidos tampoco es muy alentador. Entonces, a nivel global, donde veamos, no se ve donde puede haber un crecimiento realmente importante. Entonces, lo mejor que se puede lograr es lograr un crecimiento de entre un 2 y un 3% este año. Eso sería mejor. Lo que sí es muy importante es que no vuelva a entrar peligro de recesión nuevamente en Estados Unidos por ahí en el segundo trimestre. Entonces, si se logra eso, pasamos la primera etapa, que es no volver a entrar en peligro de una recesión, y eso ya sería buena noticia. Pero no hay una forma de crecimiento importante para el 2012 a nivel global. Señor Santiago Maggi, economista, director del Agmar Asset Management, gracias por acompañarnos y darnos esas luces en este difícil panorama económico. Usted nos ha acompañado desde Miami, muy amable. Gracias a ustedes, buenas tardes.